Dios nuestro Señor es misericordia, es perdón, es bondad, es amor, es caridad, pero nunca castiga. Vamos a detenernos en la pasión de Cristo. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Aquel Jesús de Nazaret, cuyas manos bendijeron, cuyas manos sanaron, acariciaron a los niños, perdonaron a los pecadores, devolvieron la vista a los ciegos, tocando los oídos de los sordos, les dieron nuevamente la capacidad de escuchar. Aquellas manos que señalaron el camino del bien o que reprendieron a los mercaderes del templo con el látigo, aquellas manos las ataron, aquellas manos las hirieron. Aquel rostro divino lleno de amor fue golpeado, abofeteado, horror, escupido. Aquel torso del Sagrado Corazón de Jesús fue flagelado. Y Jesús de Nazaret asiste en medio de la tragedia al odio del mal contra el bien. Y el bien nunca castiga. Dios siempre perdona desde que a Él se le pida perdón, desde que se haga penitencia. Y la pasión de Cristo nos da la enseñanza de que Dios pagó a cada uno de los que allí intervinieron de acuerdo a sus acciones. Al buen ladrón que lo defendió desde la cruz, que silenció al mal ladrón que increpaba a Jesucristo nuestro Señor, ese buen ladrón que le dijo, cállate, que nosotros merecemos este castigo, pero Él es un justo. Dios dio la recompensa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Verónica, que enjugó el rostro de Jesús en la vía dolorosa, recibió como pago que se estampara el divino rostro en ese tejido con el cual ella lavó la fisionomía de un Dios sufridor. Aquel cirineo que cargó la cruz recibió como paga la conversión de él y de toda su familia. Cómo cada uno fue recompensado por lo que hizo por Jesús en esa vía dolorosa. Las hijas de Jerusalén, las buenas mujeres, lloraban por ver la maldad que se abatía sobre el justo. Nuestro Señor las consuela. No lloréis por mí, llorad por vosotras. Es decir, será muy duro también lo que vosotras viviréis. Es una advertencia a la gran tragedia que caería sobre la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad amada por Dios, la ciudad del trono de David, la ciudad de la manifestación de Jesús. En esa ciudad entró el Domingo de Ramos siendo aclamado, en esa ciudad operó los milagros, allí hizo sus discursos en el templo, manifestando su doctrina y la grandeza de su persona. En aquella ciudad manifestó su fuerza, expulsando a los vendedores del templo. Esa ciudad que él mismo llama Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas como la gallina cobija sus polluelos? Se compara el Señor, Dios nuestro Señor, con una gallina, con una clueca que toma aquellos polluelos y quiere ponerlos bajo su afecto, bajo su calor, bajo su amor, y tú no quisiste. Pero veamos otra advertencia antes de narrar cuál fue el castigo de la ciudad de Jerusalén. Lo encontramos en los tres sinópticos, los tres evangelios sinópticos. San Mateo capítulo 24, versículo 2. Alguien hace un elogio al templo y nuestro Señor responde, dijo Jesús, ¿veis todo esto, la grandeza del templo? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. San Marcos, capítulo 13, versículo 2. ¿Ves estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. San Lucas, capítulo 21, versículo 6. Tiempo vendrá en que todo esto que veis será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Un anuncio escatológico, un anuncio profético de lo que sucedería 35 años después de la pasión de Jesús. Aquel templo construido por revelación divina, aquel templo cuyas medidas
fueron dadas por el propio Dios. Aquel templo en el cual los profetas sacrificaron, en el cual Simeón tomó el niño Jesús, en el cual el Jesús adolescente a los 12 años se perdió, se escondió de sus padres, pero allí escuchó e interrogó a los doctores del templo, confundiéndolos con su sabiduría. Ese templo donde el propio niño Jesús fue presentado, vino a ser destruido. Era el símbolo de la presencia de Dios entre los judíos. Era el símbolo del Antiguo Testamento de que allí estaba Dios en medio de su pueblo. Y ser destruido el templo, el lugar sagrado, aquel sitio que daba la unidad nacional. ¿Cómo era posible? ¿Dónde habitaría entonces Dios? Es destruido el templo. Porque fue en el templo donde se cometió el pecado, fue en el templo donde se conspiró, donde los sacerdotes que eran falsos sacerdotes, donde el sumo pontífice que era un impostor que había robado esa dignidad, quiso matar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños del tesoro del templo. Y ellos tenían miedo que ese Mesías, que aquel hombre portentoso taumaturgo, tomando cuenta, instaurando una integridad religiosa, les iba a apartar a ellos y les iba a quitar la posibilidad de tener bajo sus manos el tesoro. Ellos no buscaban a Dios, buscaban aprovecharse de la credulidad y del amor religioso del pueblo que dejaba allí las ofrendas. Pues bien, el castigo para ellos es que lo que temían se realizó, y no solamente perdieron el tesoro, sino que destruyó Dios nuestro Señor el templo y ellos mismos perdieron la vida. Fue a partir del año 66 después de Cristo cuando los judíos se levantan contra los romanos. Se levantan y aniquilan la guarnición de los romanos que estaba allí presente en la ciudad de Jerusalén, aniquilándola. Y el imperio Nerón envía una legión para controlar aquella revolución, aquella revuelta del pueblo judío. Y los enfrentan los judíos y vencen y exterminan la legión. 6,000 hombres que ellos exterminan en el paso camino a la ciudad de Jerusalén. Envalentona aún más aquel pueblo que había matado a Dios. Somos fuertes, somos poderosos, estamos doblegando a Roma. Y a cada victoria que recibían era solamente un agravar de aquello que sufrirían. Porque Roma, la gran ciudad, el gran imperio, no iba a tolerar que un pueblo de segunda, según la concepción de ellos, viniera a interponerse con la capacidad de dominación del imperio. Ya manda no una legión, 4 legiones, al comando de Vespasiano, uno de los mejores generales, que en medio de la operación es llamado, porque muere Nerón suicidado, también castigado por haber comenzado la persecución contra los católicos. Vespasiano es llamado y vuelve a Roma y es nombrado emperador, como que premiado por iniciar el castigo contra aquellos que habían matado a Dios. Y queda su hijo, que es Tito, gran general, cerca a la ciudad, y es una batalla cruenta y difícil, y el propio Tito, al inicio de las operaciones, casi muere. Es hecho prisionero por los propios judíos, que salían con mucha osadía de las murallas y hacían incursiones en el campamento romano y capturan a Tito. Pero Tito con habilidad logra escaparse y se da cuenta que será una batalla cruel. Comienza esa guerra en la Pascua judía, en abril del año 70. Están subiendo los peregrinos a Jerusalén y los romanos están cercando la ciudad. Tito permite a sus tropas a que dejen entrar los peregrinos a la ciudad. Y ellos dicen, vea, están con miedo de los romanos, están permitiendo, están solamente teniendo una presencia para manifestar fuerza, no son capaces de actuar. Y va dejando que entren peregrinos, y más peregrinos, y gran multitud, y corre la voz, los romanos no están haciendo nada, están allí solamente acampados y tienen miedo de nosotros los judíos. Y cuando la ciudad está bien llena, cierran la ciudad y no dejan salir a ninguno de los peregrinos. Era usando una estrategia, colmar la ciudad de una población que no iba a soportar y cercarla por el hambre. Cerco de 5 meses, en el cual no se interrumpió tampoco el combate y la batalla.
peregrinos que estaban allí consumiendo el agua, los alimentos, generando división. Habían corrientes y habían ramas muy distintas que no se entendían y generan la guerra civil. En medio de un cerco exterior, una guerra civil interior. Y van avanzando las tropas romanas y demuelen la primera muralla. Eran 3 murallas, se sentían inexpugnables. Van caminando hacia la segunda muralla, la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad que tiene 2 colinas. En una colina, la más importante, está el templo. En otra colina, la ciudad vieja. Lo demás es la ciudad nueva que estaba alrededor de las laderas. Iban siendo cercados, iban siendo reducidos, iban siendo combatidos. Los judíos manifiestan una gran capacidad militar, muy buenos para la emboscada, muy buenos para la guerrilla, pero muy indisciplinados y muy divididos entre sí. Esa división interior fue generando más muertes dentro del propio campo que en la guerra contra el invasor. Fue generando más drama entre ellos y sobre todo el drama y la angustia del hambre y de la sed. Cercados, van construyendo los romanos mientras demuelen las murallas judías, van construyendo cercos que no permitan la escapatoria a ninguno de los habitantes de la ciudad. Y aquellos judíos que tratan de salir, que tratan de escapar, sabiendo las tropas romanas, las legiones, que era gente muy mercantil, que estaba acostumbrado a las riquezas, los requisan, los dejaban salir para tomarlos y ver qué llevaban encima y después matarlos, degollarlos y quedarle con el tesoro. Y comienzan a percibir de que salían sin ningún tipo de bien material. Desconfiaron y descubrieron de manera atroz que lo que estaba haciendo los sitiados era que salían sin nada, pero era que devoraban las alhajas, los tesoros, los collares de oro para llevarlos dentro del vientre. Y ante eso, cualquier capturado de los sitiados que cogían escapando, vivos aún, les abrían el vientre, sacaban de dentro de las entrañas las riquezas que habían consumido y sin rematarlos los dejaban allí agonizando, a la merced del calor, de lo tórrido del lugar y de las fieras llenas de sed y de hambre también ellas, que acudían ante esos moribundos y terminaban de devorarlos. Una inmensa tragedia. Flavio Josefo nos describe toda esta situación del cerco de Jerusalén. El judío que pasó al campo romano, fariseo de la secta de los fariseos, tiene la historia del cerco y la narra con detalle. Él desde afuera servía de traductor, servía de intérprete, iba guiando a las tropas romanas, iba contando estos dramas dantescos, drama de sentir olor a carne en una ciudad que no tenía alimento, y los hombres con dagas en la mano, llenos de ira. ¿Quién es el que tiene comida? Tumban la puerta de una casa y encuentran a una mujer impávida, fría, que los mira con desprecio. Estaba asando a su propio hijo. Lo había sacado de su vientre, lo habían matado y estaba allí consumiéndolo porque tenía hambre. A ella misma la degollan y se va repitiendo ese drama. En las casas, en los segundos pisos de las viviendas de la ciudad de Jerusalén, cuerpos de mujeres y niños muertos por inanición. En las calles de la ciudad, cuerpos de ancianos muertos de hambre. Es el hambre el cual va apretando. A pesar del valor de los sitiados, van siendo deglutidos, van siendo asfixiados. Los romanos construyen grandes máquinas de guerra que aproximan a las murallas. Ya estamos ante la primera muralla, ya van a tomar cuenta, pide que se rindan, mandan 2 comisiones pidiendo, 2 embajadas a los romanos pidiendo la rendición, no se dejen masacrar, y las 2 veces son rechazados, incluso hiriendo a aquellos que solicitaban que se rindieran, aquellos que iban de embajadores de los romanos, entre ellos Flavio Josefo, que fue a pedir la paz para no exterminarlos, y lo hieren con una saeta, con una flecha. Llegan las máquinas de guerra de los romanos contra las murallas. Están tratando de tomar cuenta, y los judíos hábiles, ¿qué hacen? Van cavando bajo las máquinas de guerra, que eran grandes torres de madera, van cavando socavones. Y cuando la máquina está por tomar cuenta de la muralla, ellos jalan el socavón
y la máquina cae en túneles y huecos que habían hecho bajo la tierra y los romanos no logran conquistar. Eso va encendiendo la hazaña de las legiones romanas. Se van llenando de cólera, de indignación, y los métodos los van volviendo cada vez más agresivos y más violentos. Llegan finalmente contra un lugar que se llamaba la Torre Antonia, era una gran torre, punto de defensa al lado del templo de Jerusalén. Llegan allí con las máquinas y nuevamente los judíos quieren hacer el socavón para hundirla, pero se equivocan. Y cuando tratan de hundir la máquina de guerra de los romanos, lo que hacen es conmover los cimientos de la Torre Antonia, que cae por tierra, se desmorona y se abre un gran boquete que abre el campo para llegar a la explanada del templo. Caen las murallas, campo abierto, batalla campal. Los romanos muy organizados, los judíos muy heroicos. Una batalla que va con una gran superioridad numérica de parte de las tropas romanas, 70.000 hombres de armas, entre las legiones, estrategas, hombres que están allí para mantenimiento, 70.000 romanos acostumbrados a dominar el mundo. Del lado de los judíos, solamente 23.000 hombres que no están acostumbrados a la disciplina de un ejército y a la guerra de guerrillas. Es una desproporción de 3-1 y ya está cada vez más diezmada la tropa judía. Finalmente, el orden de las legiones romanas va entrando y Tito, que era un hombre como romano, que tenía una gran cultura, un hombre que tenía grandes aspectos a pesar de pagano, de civilización, había dado orden de no tocar y de proteger el templo de Jerusalén, que era una de las grandes maravillas del mundo. Pero los legionarios no hacen caso a su jefe, están indignados, han sufrido una batalla difícil, 5 meses de guerra que fue lleno de dolor y de tragedia. Queman el templo de Jerusalén. Empieza a arder, lo que se dice es que se cae la antorcha de la mano de un soldado, pero la historia cada vez más indica que fue a propósito, que la propia soldadesca de Roma no quiso perdonar el templo ni nada de la ciudad, y Jerusalén fue arrasada. Flavio Josefo habla de más de 1 millón de muertos en el campo judío. Habla de 40.000 prisioneros, muy pequeño el número de prisioneros en relación a aquellos que murieron. Fueron deportados, vendidos como esclavos, y algunos historiadores afirman que esos esclavos judíos, algunos de ellos fueron a Roma y fueron colocados como los constructores del Coliseo romano, que ayudaron a esa construcción que fue hecha de una manera muy rápida en 5 años, bajo un régimen de campo forzado, y que muchos de los mármoles que engalanaron el Coliseo romano fueron llevados de los restos del templo de Jerusalén para decorar el Coliseo. Y posteriormente, cuando cayó Roma y el Coliseo quedó como una ruina, fueron llevados esos mármoles para engalanar la Basílica de San Pedro, la victoria de Cristo, la victoria de la iglesia, una inmensa tragedia. Dios quiso dar su misericordia cuando no se acepta su amor, cuando no se acepta su bondad, cuando no se acepta su ternura. El mismo hombre se castiga. Dios tal vez lo abandona a sí mismo. Y Tito, a ese respecto, dice una frase lapidaria. El Senado de Roma quiso condecorar al general Tito después de la victoria cuando arrasó Jerusalén. Lo quisieron condecorar y él ante el Senado no aceptó la condecoración y dijo una frase que resume esta historia. No vale la pena ser condecorado por derrotar a un pueblo a quien Dios abandonó. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.